Vamos a empezar, ¿cierto? Ahí. Entonces nosotros estábamos viendo el concepto de célula, chicos, ¿cierto? Bueno, hay algo, una parte, ¿cierto? No sé si alguien conoce a Mafalda. Y justamente nosotros vamos a empezar a hablar de las plantas, ¿ya? Entonces las plantas, ¿cierto? Tienen varias características. Entre ellas, ¿cierto? Bueno, acá el chiste habla de las monocotiledóneas, ¿ya? Dentro de las categorías de las plantas nosotros podemos ver las plantas monocotiledóneas y dicotiledóneas y van a tener distintos tipos de categorías, ¿ya? Ahora yo obviamente no espero que ustedes aprendan, por ejemplo, no sé, que se aprendan, por ejemplo, cuántos estambres y pétalos tiene una planta monocotiledónea, ¿ya? A mí me interesa que entiendan de partida la diferencia. Me hubiese gustado haber tenido un microscopio para que pudiesen ver cómo es el tejido de una planta monocotiledónea y dicotiledónea, pero ya que no tenemos microscopio, voy a buscar imágenes para que ustedes observen, ¿ya? Observen tejido y todo eso y poder diferenciar, ¿ok? Desde aquí en adelante nosotros vamos a empezar a hacer prácticos también de laboratorio, entre comillas de laboratorio. La idea es que ustedes igual puedan experimentar, así que obviamente vamos a trabajar a través del método científico. Les voy a enseñar cuáles son los pasos del método científico y la idea es que ustedes igual empiecen a aplicar lo que han aprendido, ¿ya? Entonces, aunque ustedes no lo crean, ¿cierto? Ya han visto conceptos bien importantes. Sabemos, ¿cierto? Como les dije, vamos a empezar a hablar de las plantas, de las plantas, ¿cierto? Y sabemos, ¿cierto? Que las plantas, sus células van a tener ciertas características propias, ¿cierto? De las plantas, ¿cierto? ¿Cierto, cierto, cierto? Eso lo sabemos. Sabemos que van a tener cierta característica. Las plantas van a tener cierta característica como son los cloroplastos, las vacuolas y la pared celular, ¿ya? ¿Alguien se acuerda cuál era la característica del cloroplasto? De este organelo, ¿cierto?, de doble membrana que encontramos en las células vegetales. ¿Qué suceso importante acontecía, ¿cierto?, en los cloroplastos? No importa que se equivoquen, lo importante es que hablen, que comenten, que se equivoquen, de hecho. Perfecto, Javi, la fotosíntesis, ¿ya? La fotosíntesis se va a llevar a cabo, ¿cierto?, en los cloroplastos. Y nosotros vamos a ver el proceso de fotosíntesis, ¿ya? Si bien ustedes lo van a volver a ver en media, o sea, en primero medio, ¿ya? Nosotros igual lo vamos a ver y obviamente cuando ustedes ya pasen a primero medio, van a ver todo el proceso de la cadena transportadora de electrones y todo eso, ¿ya? Ahora lo vamos a ver simplemente de manera, ¿cierto?, muy general, ¿ya? También podemos observar que en la célula vegetal va a estar la pared celular, ¿ya? La pared celular, ¿cierto?, obviamente es una pared que permite, ¿cierto?, que la célula no se rompa. Es un mecanismo también de protección, ¿cierto?, la cual evita que si, por ejemplo, ingresa mucha agua, ¿ya?, producto de la osmosis, ahora vamos a ver qué es eso, si ingresa mucha agua, la plantita no muera, ¿ya?, no se reviente su célula. Y la vacuola, ¿cierto?, veíamos que era un reservorio, ¿ok? Es como el estanque de la célula. Entonces nosotros, ¿cierto? Acá tenemos los cloroplastos. Como bien decía la Javi, los cloroplastos van a llevar a cabo, ¿cierto?, el proceso de fotosíntesis. Importante acá recordar, ¿cierto? Bueno, que es un organelo con doble membrana, ¿ya? Nosotros también habíamos visto, ¿cierto?, que los cloroplastos y la mitocondria, aparte tienen ADN, ¿ya? De hecho, no sé si se acuerdan de la teoría endosimbiótica, de que una célula se había comido a otra y que habían quedado, ¿cierto?, viviendo juntos, ¿ya? Habían quedado, ¿cierto?, una dentro de otra, como mecanismos de protección. Entonces, recordar, ¿cierto?, que esto es muy parecido, de hecho, si uno lo ve al microscopio, vería algo como muy parecido a una bacteria, ¿ya? Y por eso igual se dice que o sea, existe, ¿cierto?, esa teoría endosimbiótica. Aparte de que, como les decía, ¿cierto?,
si uno observa una mitocondria, un cloroplasto, va a observar que tiene todo un mecanismo dentro bien sofisticado, ¿ya? Para cualquier tipo de organelo, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ver que estos cloroplastos los vamos a encontrar, por ejemplo, acá en una hoja, nosotros vamos a ver distintas estructuras, entre ellas los cloroplastos, ¿ya? Entonces nosotros ahora cuando veamos, por ejemplo, la fotosíntesis, vamos a ver que las plantitas, por ejemplo, yo no sé si pueden observar acá, pero yo tengo una plantita, en este caso mi plantita, producto de que yo la sometí a un proceso, ¿cierto? Está como marchita, y se supone que debería estar, ¿cierto? Verde, la hoja verde, pero va perdiendo, ¿cierto? Ese pigmento. Y ese pigmento que le da el verdor, ¿cierto? A las hojas, ¿cómo se llama? ¿Alguien recuerda cómo se llama ese pigmento que hace que las hojitas sean verdes? La clorofila, perfecto, Javi. Perfecto, la clorofila, ¿cierto? Por lo tanto, cuando las hojitas se van poniendo más amarillitas, ¿ya? Van perdiendo clorofila, ¿ya? Van perdiendo ese pigmento, por eso se van como decolorando, ¿ok? Ya. La clorofila es sumamente importante en el proceso de fotosíntesis, porque yo les contaba, ¿cierto?, que la clorofila actúa como una antenita. La antenita receptora, ¿cierto?, de los electrones que van a permitir que se lleve a cabo, ¿cierto?, todo este proceso de fotosíntesis, ¿ya? Ahora, les pregunto, ¿por qué vemos las cosas, por ejemplo, nosotros vemos las plantas y son verdes? ¿Y por qué creen que las vemos verdes? ¿Por qué son verdes? ¿Por qué es verde la clorofila, por ejemplo? Sé que esto es demasiado avanzado para ustedes, pero les pregunto, no sé, ¿no han tenido esa curiosidad de preguntarse por qué nosotros vemos ciertos colores? ¿No? Bueno, nosotros, ¿cierto? Cuando ya avancemos un poquito más. Mucha lata, Andrés. Ya. Cuando nosotros avancemos un poquito más, vamos a ver que nosotros vemos los colores que se reflejan. Por lo tanto, llega la luz, en este caso llega la luz, ¿cierto? A los tilacoides, ¿cierto? O bueno, a la hoja en sí, vamos a ver la hojita que es más grande, ¿cierto? Llega la luz a las hojas y se refleja, ¿cierto?, el color verde. Y ese es el color que vemos, el color reflejado. ¿Ya? Eso lo vamos a ver mejor en física, en primero medio. ¿Ok? Entonces, acá en el proceso de fotosíntesis, nosotros sabemos, ¿cierto?, que se va a llevar a cabo en los cloroplastos, ¿ya? Específicamente en estos platitos que están acá llamados tilacoides, ¿ya? Estos platitos se agrupan en muchos platitos, ¿ya? Y cada uno de esos platitos se va a llamar grano. No sé si ven acá, uy, no sé si ven acá, esto es vitamina C. Voy a dejar una ahí. Uy, quedé toda sucia. Entonces nosotros, por ejemplo, acá tenemos la vitamina C. Sí, voy a hacer un experimento con vitamina C. Entonces, acá tenemos, ¿cierto?, muchas agrupaciones de pastillitas. Cada una de estas pastillitas, ¿cierto?, estas pastillitas enteras, podemos decir que se llaman grana. Y una de estas se llama tilacoides. Y en una de estas se va a llevar a cabo ciertos procesos de fotosíntesis. ¿Ya? Entonces voy a compartir nuevamente pantalla con ustedes. Entonces nosotros vamos a hablar, ¿cierto?, del proceso de fotosíntesis. Voy a poner una pantallita aparte. Entonces, a partir, ¿cierto?, de compuestos inorgánicos, como es el dióxido de carbono que nosotros eliminamos, más agua, más energía, ¿cierto? Energía, la plantita va a formar compuestos orgánicos, como es la glucosa, las azúcares, ¿cierto?, más oxígeno. ¿Ok? Y se va a llevar a cabo en esos platitos llamados tilacoides. La agrupación de esos platitos se llama grana. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a ver, ¿cierto? Bueno, sabemos lo de la pared celular, ¿cierto? Ya sabemos lo de
nosotros vamos a ver, ¿cierto?, el proceso. Esto después lo vamos a volver a repasar, ¿ya? Que era el proceso de la fotosíntesis. Ay, no, estoy haciendo un spoiler 2.0. Ya. Entonces nosotros, ¿cierto? Volviendo al tema de la fotosíntesis, se me había olvidado cambiar el proceso de la fotosíntesis antes. Ya que estábamos hablando, ¿cierto?, de la fotosíntesis, nosotros sabemos que es un proceso donde a partir, ¿cierto?, de materia inorgánica formamos materia orgánica, ¿ya? Se va a llevar a cabo en dos etapas, ¿ya? Una fase luminosa o fase clara que es dependiente de la luz y una fase oscura que es independiente de la luz, ¿ya? Esa fase oscura no quiere decir que se haga en oscuridad, quiere decir que no es dependiente de la luz, puede hacerse o no en la luz, ¿ok? Y esto era más o menos lo que les decía, ¿cierto? Que nosotros los colores que vemos son los colores que se reflejan, ¿ya? Y nosotros en nuestro ojo vamos a encontrar unas células especializadas, específicamente en esta parte de acá que se llama retina, vamos a encontrar unas células especializadas que son los bastones y conos, ¿ya? Y esas células especializadas van a permitirnos, ¿cierto?, ver colores y también luz y sombra, ¿ya? Y obviamente nuestro cerebro va a interpretar eso, ¿ya? Pero eso ya lo vamos a ver en física, ¿ok? Lo importante acá es recordar, ¿cierto?, que a partir de materia inorgánica, como el dióxido de carbono, agua y luz, vamos a formar glucosa más oxígeno, ¿ya? Esto se va a llevar a cabo en los cloroplastos, que va a tener dos etapas, que es una etapa, ¿cierto?, dependiente de la luz y una etapa independiente de la luz, ¿ya? Y que esta hojita, ¿cierto?, va a tener un compuesto llamado clorofila, que va a ser aquella que va a recibir, ¿cierto?, los electrones, como la antenita. ¿Ok? Entonces, obviamente, todo este proceso ustedes ya lo van a ver mejor en primero medio, como les dije, ¿ya? Ahí van a poder ver, por ejemplo, qué es esto de NADPH, el ciclo de Calvin, dónde se lleva a cabo todo, ¿ya? Pero ahora lo importante, ¿cierto?, es que nosotros podamos acordarnos de qué es lo que es la fotosíntesis en sí, ¿ya? Entonces esto lo vamos a volver a repasar ahora después de ver el concepto de membrana. Voy a ver al tiro el chat para poder empezar. Tétrico. No sé qué escribiste, Felipe. Ve si lo escribiste bien. Ve si lo escribiste bien. Y ahí me preguntan nuevamente, ¿ya? Ya, entonces vamos a volver a nuestra clase. Y ahora vamos a avanzar un poquito. Recuerden que nosotros habíamos visto el concepto de membrana, ¿ya? Nosotros habíamos visto algunos de estos conceptos, ¿cierto? Ya sabíamos lo que era más o menos la membrana. Sabemos que nuestras células, ¿cierto?, tienen una membrana, ¿sí? Eso ya lo sabemos, ¿cierto? Habíamos visto la célula y nosotros decíamos que si nosotros fuéramos, por ejemplo, las células, nuestra piel sería la membrana, ¿ya? Recordando un poco lo que habíamos visto, donde habíamos quedado, ¿cierto? Habíamos visto esta membrana, ¿cierto?, que recubre esta célula, ¿ya? Esta membrana que recubre esta célula, volver acá, habíamos visto este concepto de fosfolípido, ¿ya? Yo hice un modelo de fosfolípido, que lo tengo acá. Entonces acá tenemos un modelo de fosfolípido, con sus dos colitas, ¿cierto?, de ácidos grasos, dos colitas de ácido graso, y su cabecita con un grupo alcohol, un glicerol. Entonces va a haber una parte, ¿cierto?, que le va a tener mucho miedito al agua, que son estas colitas, ya que son hidrófobas, ¿cierto? Felipe, busca bien la palabra, ¿ya? Que no entiendo lo que me estás preguntando. Vamos a esperar a la Gaby. Ya. Entonces vamos a tener una sección, ¿cierto?, que le va a tener miedito al agua, que no va a ser afín al agua. Vamos a tener otra sección, ¿cierto?, que va a ser afín al agua. ¿Ok? Entonces vamos a tener una zona polar, que es esta cabecita de acá, y una zona apolar. ¿Ya?
Entonces vamos a volver a la clase. Entonces acá tenemos un fosfolípido, ¿cierto? Decíamos que la cabecita era polar y estas patitas, ¿cierto? Eran apolares. La cabecita es hidrofílica, o sea, ¿cierto? Es afín al agua. Y las patitas son hidrofóbicas. Cuando ustedes tienen fobia, por ejemplo, dicen, hoy yo le tengo fobia a las arañas. Es como un miedo, ¿cierto? No se llevan bien, ¿ok? Por lo tanto, hay una parte, ¿cierto? De esta membrana, ¿cierto? Que sí puede tener contacto, ¿cierto? Con el agua, pero hay otra parte que no, ¿ya? De hecho, si ustedes, por ejemplo, mezclan aceite y agua, ¿qué va a pasar? Ya, Felipe, ahí me buscas bien. Busca bien lo que... Sí, se separan, ¿cierto? Se van a formar una especie de pelotitas que se llaman micelas. Y esas micelas, ¿cierto? Esas pelotitas, que son como capsulitas, ¿cierto? De aceite, no quieren tener contacto con el agua, por tanto forman una pelotita, dejando, ¿cierto? Sus cabecitas afuera y dejando las patitas dentro, porque no quieren tener contacto con el agua. Son micelas. ¿Ya? No, pues no se mezcla. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto? Vamos a ver lo siguiente. Nosotros habíamos visto esta membrana, ¿cierto? Habíamos visto que habían unas cositas arriba de la membrana que yo les decía que tenían que ver, por ejemplo, con todo el sistema inmunitario, incluso el reconocimiento, por ejemplo, de los órganos que son de uno, los propios, y órganos ajenos. De hecho, tanta relevancia tienen cuando uno, por ejemplo, no sé, pues le donan un órgano extraño, ¿cierto? No hay una compatibilidad. El glicocálix tiene relación con eso. Y eso ya ustedes lo van a ver en cuarto medio, ¿ya? Cuando vean todo el sistema inmunitario, ¿ok? Entonces acá estas cadenitas, ¿cierto? Representaban carbohidratos. Constituye carbohidratos. También tenemos, ¿cierto? Dentro de nuestra membrana un compuesto llamado colesterol, ¿ya? No sé si ustedes han escuchado que el colesterol es malo. Típico que la gente dice, no, si el colesterol hace pésimo, ¿ya? Pero nosotros vamos a ver, ¿cierto? Que el colesterol forma parte de nuestras membranas. Por lo tanto, si bien el colesterol en exceso, ¿cierto? No es bueno, el colesterol forma parte incluso de nuestras estructuras celulares. Entonces, no es que sea malo en sí, es malo en exceso, como todo. ¿Ya? Incluso el agua es mala si uno la consume en exceso. ¿Ok? Entonces, si nosotros viéramos como la molécula de colesterol, sería algo así. ¿Ya? También va a tener una cabecita polar y también va a tener esos anillitos, ¿cierto? Que obviamente ya ustedes lo van a entender en segundo, tercero, medio, esos anillitos que significan. Y también va a tener, ¿cierto? Una colita, que es no polar. ¿Ya? Y estos van a formar, esa estructura va a estar formando parte, ¿cierto? De la membrana. Ahora, ¿cuál es la relevancia, ¿cierto? En la membrana. Bueno, que ayuda, ¿cierto? A disminuir la fluidez, ¿ya? Si nosotros viéramos la membrana, lo que yo les decía, cuando nosotros vemos una membrana, por ejemplo, si viéramos una célula, si ustedes hacen un modelo de célula, van a hacer un modelo así, ¿cierto? A menos que lo hagan en gelatina, que sería un modelo como mucho más parecido a lo que tenemos, ¿ya? Pero yo les decía que este modelo es solamente un modelo. La célula no es algo así, ¿ya? La célula no es algo así, ¿ya? No es algo que está estático, es algo que está en movimiento, tiene fluidez. Por eso una vez yo les preparé como una jalea y les dije que así vamos a encontrar, ¿cierto? Así vamos a encontrar la membrana, como una jalea, como algo que se está moviendo. Entonces, el colesterol va a estar en medio, ¿cierto?, de esta membrana para evitar que se mueva tanto, ¿ya? Por eso va a disminuir la fluidez de la membrana, ¿ya? Y eso, obviamente, al disminuir la fluidez, le va a otorgar, ¿cierto?, una estabilidad a la membrana, ¿ok? Nosotros vamos a encontrar el colesterol en las células animales, ¿ya? Solamente en las células animales. En las células vegetales hay algo parecido al colesterol que se llama esterol, ¿ya? Tenemos los LDL, ¿cierto? Y acá tenemos lo que les decía, en la membrana, ¿cierto? Y tenemos nuestro fosfolípido y entre medio vamos a tener el colesterol, ¿ya?
obviamente que este colesterol, nosotros sabíamos que el LDL, que está asociado, ¿cierto?, al colesterol malo, los LDL, ¿cierto?, que generalmente son como las grasas saturadas y todo eso, están asociados, ¿cierto?, están asociados a algo malo, ¿ya? Algo, a la comida rápida, a la fast food, ¿cierto? Y obviamente eso se va acumulando en las arterias y genera lo que nosotros llamamos el ateroma, ¿ya? Por lo tanto, obviamente, hay que reducir el consumo de ese tipo de alimentos, ¿ya? En lo posible, si uno va a comer, por ejemplo, papas fritas, comerlo una vez al mes, no comerlo todos los sábados, por ejemplo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, ¿cierto?, lo que les decía del colesterol, cómo está formando esta colita, ¿cierto?, parte de la membrana, ¿ya? Entre medio de los fosfolípidos, otorgándole esa rigidez también a las membranas, ¿ya? O que no sea tan fluida. Por lo tanto, sabemos que el colesterol, ¿cierto?, es un lípido. También en las membranas vamos a encontrar distintos tipos de proteínas, ¿ya? Vamos a encontrar las proteínas integrales y las proteínas periféricas. Las proteínas integrales van a ser aquellas que van a atravesar toda la membrana, ¿ya? Y de hecho estas proteínas integrales les va a permitir, ahora cuando veamos, ¿cierto?, cómo se mueven ciertas sustancias a través de la membrana, las proteínas integrales que atraviesan la membrana van a servir como canal para ciertas sustancias, ¿ya? O sea, van a pasar por aquí algunas sustancias, ¿ok? Y también vamos a encontrar algunas proteínas periféricas, o sea, que van a estar en una parte de esta membrana, ¿ya? Entonces, obviamente, estas son proteínas. Entonces, si nosotros tuviéramos que ver, por ejemplo, una membrana, veríamos las proteínas, ¿cierto? Ya sea proteínas integrales o proteínas periféricas, veríamos carbohidratos, veríamos lípidos, ¿cierto? Distintos tipos de biomoléculas orgánicas, ¿ya? Entonces acá tenemos otra imagen, ¿cierto?, de las distintas estructuras que podríamos encontrar dentro de una membrana, ¿ya? Obviamente esto es mucho más complejo, chicos, pero nosotros estamos, ¿cierto?, bajando un poco el nivel de complejidad, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué encontramos acá? ¿Qué encontramos acá? ¿Recuerdan qué era esto? Lípido. Ya es un lípido. ¿Y alguien se acuerda cómo se llamaba ese lípido? Que le permite disminuir la fluidez en la membrana. ¿Cómo se llama? Ya, me dijeron que esto era, casi lo digo, esto era, ¿cierto?, un lípido. ¿Cómo se llamaba ese lípido? Colesterol, perfecto, Steffi. ¿Ya? ¿Cómo se llaman estas cositas que están ahí, que tienen cabecita y dos patitas, con una zona polar y estas patitas apolares? Lípido. Ya, es un lípido. ¿Y cómo se llamaba? ¿Cuál es su nombre? Fosfolípido. Fosfolípido, perfecto. Ya, los fosfolípidos. ¿Y esto que está acá, qué son? Proteína. Proteína. Proteínas, perfecto. ¿Y se acuerdan cómo se llamaban esas proteínas? Proteína integrada. Perfecto. Integrales. Integrales. ¿Ya? Y acá, a ver, ya ahí está más difícil, ¿cierto? ¿Y esto cómo se llamaba? Carbohidrato. Ya, esos son carbohidratos, ¿cierto? Y se llamaba, está más difícil, no creo que se acuerden. ¿Proteínas? No, sabemos que son carbohidratos, ¿cierto? Colesterol. No, ese era el colesterol. ¿Cómo se llamaba? Que tenía que ver con la inmunidad, ¿cierto? El reconocimiento de una membrana que... El reconocimiento de la célula. Glicocálix, perfecto, Steffi. Muy bien. Felicitaciones a todos. Muy, muy bien. Como siempre mi curso. Secos, secos. Ya. Entonces, chiquillos, nosotros vamos a empezar a ver lo que yo les decía. Nosotros vamos a ver que hay sustancias que se mezclan y sustancias que no se mezclan. Entonces, vamos a hacer un experimento. Vamos a hacer un experimento acá. Entonces, yo acá tengo aceite y agua.
¿Ya? Tengo aceite de agua. Y voy a echar colorante. Voy a echar color azul. Me gusta el color azul, así que voy a echar colorante. Entonces quiero que ustedes vean qué creen que va a pasar si yo le echo eso. Ya. Entonces, ¿qué pasa si yo le echo, por ejemplo, colorante azul al agua? Voy a echar una gotita. Voy a echarlo ahí. Vamos a ver, ¿cierto? Sí, se me rompió la uña. Se me acaba de romper la uña. Ahí, ¿cierto? Vamos a ir viendo. Y a la vez voy a agregar una gotita azul acá al aceite. Mira, ahí le echamos una gotita. Y aquí echamos una gotita también. La pregunta es qué naturaleza tendrá esa gotita de tinta. Y en el otro, ¿cierto? La tinta se mezcló con el agua inmediatamente, ¿cierto? Pero acá, por ejemplo, no pasó nada. Po. Ahí está la gotita. Vamos a echarle otra gotita a ver, para ver qué sucede. Ahí quedó. Vamos a ver si podemos prender la linterna. Vamos a prender la linterna. Ahí está, ¿cierto? No sé si se ve. Ahí está. Y le vamos a agregar. Le voy a echar una gotita roja a ver si se ve mejor. Y ahora vamos a hacer otro experimento. Ahí está. No sé si se ve ahí. Ahí están las pelotitas. Se me cae el aceite encima del compu. La tragedia griega. Ahí están las pelotitas. Fíjense que no se mezclan. Por más cierto que, no sé si se ve ahí. Por más que intentemos, ¿cierto? Ahí están. Ahí están. Entonces voy a agregar una pastilla efervescente para ver qué sucede. Y esto es como una lámpara de lava, de hecho. ¿Han visto una lámpara de lava? Va a empezar a reaccionar. Ahí. Ahí. Como una lámpara de lava. Así. No, pues no se mezcla. Esto es aceite con colorante. Hoy podemos estar aquí todo el día. Todo el día, ¿cierto? Esperando que esto... Vamos a agitarlo un poco para que reaccione más rápido. Vamos a apagar la linterna porque... Entonces, ahí está, ¿cierto? Pero no se mezcla, ¿cierto? Fíjense que se generan como pequeños grumitos, pero aún así no se mezcla.
¿Qué le sucede? ¿Qué acontece? Podríamos estar todo el día. Por lo tanto, hay ciertas sustancias que se mezclan y ciertas sustancias que no se mezclan, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, podemos ver qué acontece ahí. Está lento. Entonces, tenemos la vitamina C, ¿cierto? Con el colorante. Y ahí está el colorante, ¿cierto? Formando esas micelas que les decía. De hecho, vamos a echar el agua azul acá, a ver, para ver qué pasa. Para ver qué sucede. Ahí estamos haciendo nuestra lámpara de lava. Sí, se quedó abajo. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver, ¿cierto? Nuestra lámpara de lava. Vamos a echar más agua todavía. Podría estar todo el día. Todo el día mirando esto. Entonces ahí tenemos, ¿cierto? Ahí está. No sé qué estoy haciendo. No sé si se observa ahí. Bueno, cada vez se vuelve más oscura la solución. De hecho, tornó como un color negro. Hemos creado un arma nuclear. ¿Ya? Entonces acá podemos ver, ¿cierto? Bueno, entonces acá podemos ver, ¿cierto? La mezcla de soluciones. ¿Ya? En este caso es, está una vitamina C, hubo una reacción, ¿cierto? Ahí se volvió toda negra. Entonces, la idea, por ejemplo, en estos experimentos que nosotros empecemos a aplicar, a ver qué sucedió, qué está pasando acá. Al principito todo, creo. ¿Ya? Entonces acá podemos ver, ¿cierto? Es una lámpara de lava hecha en casa. Sin parafina. Las lámparas de lava se hacen con parafina. Ya, entonces vamos a ir nuevamente a nuestra clase. Tengo ganas de estornudar. Ay, voy a estornudar. No. Entonces, vamos a ver, ¿cierto? La membrana celular va a tener distintos tipos de características. Entre ellos sabemos, ¿cierto?, que tiene una fluidez, ¿ya? Nosotros si nos imaginamos, como les decía, la membrana no es una cosa estática, es algo que sí se está moviendo. Por eso la primera clase les mostré una gelatina, ¿ya? Una gelatina. La gelatina era para que ustedes entendieran, ¿cierto?, que la membrana sí se está moviendo, ¿ya? Que no es, ¿cierto?, algo estático, ¿ok? También, ¿cierto?, va a tener una permeabilidad selectiva, por eso decimos que es una membrana semipermeable, ¿ya? Porque si bien, ¿cierto?, permite el paso a ciertas sustancias, también le impide el paso a otro tipo de sustancias, ¿ya? Y sabemos también que la membrana es una bicapa lipídica, ¿cierto?, con proteínas insertadas, ¿cierto?, en su estructura. Por eso decimos que es una capa lipoproteica,
¿ya? Porque aparte de tener lípidos, ¿cierto? Tiene proteínas. Entonces, nosotros vamos a ver que hay cierto paso de sustancias a través de la membrana, ¿ya? Ahora, ese paso de sustancias vamos a ver que si bien acá tenemos, ¿cierto?, la membrana, para que veamos un esquemita, esto va a representar la membrana, ¿ya? Esas cabecitas representan los fosfolípidos, ¿ya? Recuerden que es una bicapa de fosfolípidos, ¿ya? 2 capas de fosfolípidos, ¿ok? Obviamente que no es tan simétrico como lo ven acá. ¿Por qué? Porque tiene, por ejemplo, proteínas metidas acá, proteínas insertas acá, entonces no es tan hermoso como se ve, ¿ya? Es mucho más complejo el modelo, pero simplemente esto es para que vean el modelo de transporte de membrana, ¿ya? Entonces acá tenemos una membrana celular y vamos a tener en este caso una porción externa y una porción interna, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ver, en este caso tenemos a Tanjiro, ¿cierto? Tanjiro en medio de la gente, ¿ya? Un día, ¿cierto?, de la mañana, 7:30 de la mañana, horario peak, en el metro, los que han viajado en metro en horario peak, ¿ya? Y obviamente que si Tanjiro, ¿cierto?, se mete en medio de la gente, va a ir a favor del gradiente, ¿ya? ¿Qué quiere decir que va a favor del gradiente? Que se va a esforzar o no para moverse hacia allá, si va a favor del gradiente. Si ustedes, por ejemplo, los lleva la gente, ¿hay o no un gasto de energía? ¿Creen ustedes? ¿Han andado en medio de la gente cuando es como, cuando va mucha gente moviéndose y ustedes van en medio? La gente los mueve, ¿no? De hecho, si han estado, por ejemplo, en un horario peak, la gente los mueve, efectivamente, ustedes ni siquiera se mueven. Como que la gente lo lleva ahí. El movimiento de la gente, ¿cierto?, lo lleva hacia la dirección. Por lo tanto, si va a favor del gradiente, no hay gastos energéticos, ¿ya? Vamos a decir que no hay un gasto energético, que uno se va a mover por inercia casi, ¿ok? Entonces se va a mover por inercia, la gente lo lleva, por lo tanto no hay un gasto energético. ¿Y qué pasa si Tanjiro, por ejemplo, se le ocurre ir? Fíjense que esto representa la cantidad de gente. Si vamos de mayor, ¿cierto?, de la mayor cantidad a la menor cantidad, ¿ya? Si hay una mayor concentración acá, ¿cierto?, y hay una menor concentración afuera, esto es ir a favor del gradiente, de mayor a menor, ¿ya? De mayor concentración a menor concentración. Mayor cantidad de gente, ¿cierto? Si él se mueve, no hay un gasto energético porque la gente lo va a mover, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? En este caso nosotros decimos, ¿cierto?, que el transporte es pasivo, ¿ya? Porque no hay gastos de energía. Él no hace ningún esfuerzo por moverse, la gente lo mueve, como decía, ¿ya? Pero ¿qué pasa si a Tanjiro se le ocurre, se equivoca de dirección y va en contra del gradiente? Se le ocurre la mala idea, ¿cierto?, de ir en contra de la gente porque se bajó en otro vagón que no era. Entonces tiene que caminar, ¿cierto?, de manera en dirección contraria a la gente. ¿Qué va a pasar? ¿Hay o no un gasto energético? Si toda esa masa va hacia una dirección y usted va en dirección contraria. Buena suerte, ¿cierto? Buena suerte ahí. Ni Tanjiro se salva, ¿cierto? Ni Tanjiro se salva, ¿cierto? Va a ir en dirección contraria, por lo tanto va a haber un gasto energético. Entonces vamos a decir, ¿cierto?, que no va a favor del gradiente de concentración, va en contra del gradiente, en contra de la gente, ¿cierto? Por lo tanto, si va en contra del gradiente, el movimiento es activo, hay un gasto energético. Él, para tener que, ¿cierto?, desplazarse, para tener que llegar al primer vagón, ¿ya? Para tener que llegar al primer vagón, ¿cierto?, va a tener que invertir en un gasto energético. ¿Ok? Entonces va a tener que pasar por en medio de toda la gente. ¿Ya? Entonces acá podemos ver, ¿cierto?, este movimiento. Entonces este movimiento, la pregunta es, ¿sería a favor o en contra del gradiente de concentración?
A favor. A favor. Por lo tanto, ¿habría o no un gasto energético? No. No habría, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cierto? Sería un transporte que llamábamos pasivo. Muy bien. ¿Y este? En contra. En contra, perfecto. Por lo tanto, sería un transporte Activo. activo. Muy bien. Ya. Entonces nosotros vamos a encontrar, ¿cierto? Todo este concepto de gasto energético, nosotros, ¿cierto? Vamos a ver que tenemos una molécula de canje en nuestro cuerpo, ¿ya? El ATP es sumamente importante, entonces cuando nosotros hablemos, por ejemplo, de gasto de energía, estamos hablando de, lo estamos reduciendo a ATP, ¿ya? A ATP, esto es como un mundo, cuando uno viaja a un mundo, ¿cierto? Diferente, en los animes sobre todo, ¿ya? Uno, ¿cierto? Va a tener un valor del dinero, en este caso en el cuerpo humano, ¿cierto? La moneda de cambio del cuerpo humano es el ATP, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ver que hay ciertas sustancias que sí pasan a través de esta membrana y ciertas sustancias que no pasan, ¿ya? En este caso, por ejemplo, vamos a encontrar que hay gases que pasan, nitrógeno, dióxido de carbono, oxígeno, que pasan a través de la membrana, ¿ya? Fácilmente. Pero hay moléculas que no pasan, ¿ya? Que no pasan fácilmente, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la glucosa, que es una molécula grandísima, ¿cierto? Muy gorda, muy grande, muy gorda. Entonces, le cuesta, ¿cierto?, pasar por la membrana. Entonces, tiene que buscar el mecanismo para pasar. Y hay ciertos también, ciertos iones, cuando van con carga, ¿ya? También les cuesta pasar, no es que lleguen y pasen. Por lo tanto, van a tener que tener otro mecanismo. Pero hay otros ciertos aventajados que llegan y pasan. Entre ellos el agua, ¿cierto? Y el alcohol. El alcohol, ¿cierto? Fíjense que pasa a través de difusión, sí, no importa. Pasa, ¿cierto? Fíjense cómo pasa fácilmente. Por eso el tema del alcohol es tan peligroso. Por eso, por ejemplo, una persona que toma harto alcohol, a los minutos cae muerto, ¿ya? Si alguien, por ejemplo, llega a tomar alcohol, a los minutos, ¿cierto? Se emborracha. ¿Por qué? Porque el alcohol pasa, ¿cierto? A través de las membranas de manera de difusión simple, sin gasto energético, ¿ya? Entonces pasa muy rápidamente, se metaboliza rápido, ¿ok? En el cuerpo. Por lo tanto, basta, ¿cierto?, que una persona se tome una botella de vodka y a los minutos va a estar borracho, ¿ok? Porque pasa de manera muy rápida. Obviamente que esa persona, ¿cierto?, una muy mala idea, y hay que diluir el alcohol. ¿Cómo se diluye? Tomando agua, de manera rápida. Entonces nosotros vamos a ver, ¿cierto? Vamos a ver los distintos tipos de transporte, ¿ya? Como les había dicho, nosotros habíamos visto un transporte pasivo y un transporte activo, ¿ya? El transporte pasivo, como ustedes pueden ver ahí, yo en esta clase dije, me voy a preparar un tecito para que ustedes vean cómo es el transporte pasivo, ¿ya? Pero no es necesario que lo haga, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, voy a buscar ahí. No sé si ustedes tienen esta cuestión en su casa. No sé si la tienen, pero si la tienen, ¿cierto? Vamos a abrirla. Yo tengo esto, por ejemplo, que lo pongo ahí en la casa, me gusta. Le estoy haciendo publicidad. Entonces yo, por ejemplo, hago esto. Ahí, ¿cierto? Y es cosa que yo haga, ¿cierto? Aplique, ¿cierto? Este aromatizante y inmediatamente, ¿cierto? Creo que me fui al tanto. Uf, ya. Como que saturé el ambiente. Inmediatamente, ¿cierto? Nosotros vamos a sentir en la casa, ¿cierto? Se va a empezar a sentir ese aroma, ¿ya? ¿Por qué si, por ejemplo, uno se echa perfume arriba, uno siente el aroma acá? Abajo, por ejemplo, si yo tengo una casa de segundo piso. O si yo, por ejemplo, me echo perfume en el baño y abro la puerta, ¿cierto? Abro la puerta y se siente, ¿cierto?, el aroma en casi toda la casa, si es chiquita, ¿cierto? ¿Por qué?
Porque ocurre cierto mecanismo que se llama difusión simple, ¿ya? ¿Ok? Lo mismo cuando yo, por ejemplo, tomo té y echo la bolsita de té, ¿cierto? Y empiezo a ver que esa bolsita de té va tomando una coloración en el agua, ¿ya? Eso se llama difusión. Al igual que ahí, ¿cierto? El perfume que echamos, lo mismo, difunde, ¿cierto? Por el aire, por el ambiente, ¿ya? Entonces, este movimiento es un movimiento pasivo, ¿ya? Yo echo, por ejemplo, en este caso, el tecito, ¿cierto? Al agua, o también, ¿cierto? Cuando echo perfume, ¿ya? O echo un aerosol, ¿cierto? En la casa, inmediatamente va a difundir, ¿cierto? Se va a expandir, ¿ok? Y va a ir, ¿cierto? A favor del gradiente, porque a partir, ¿cierto? De una concentración alta se va hacia una concentración mucho, o sea, se va, ¿cierto? Desplazando a través de un espacio, ¿ya? Entonces, la difusión simple, ¿cierto? Va a ser un movimiento de moléculas a favor del gradiente, ¿ya? Que van a atravesar en este caso la membrana, llevándolo, ¿cierto? Al plano de nuestra membrana, van a atravesar de manera muy simple, ¿cierto? La membrana, ¿ya? Van a atravesar de manera muy simple, ¿cierto? Esta membrana a través de los poritos, ¿ya? Ejemplo de esto, por ejemplo, va a ser el oxígeno, dióxido de carbono, como les decía, el alcohol, ¿ya? La urea. Van a atravesar de manera simple, ¿cierto? Por difusión, la membrana. Ya, entonces ahí nosotros, ¿cierto? Podemos ver los elementos que son, que pueden moverse de manera simple, ¿cierto? Por difusión a través de la membrana. Vamos a tener el oxígeno, dióxido de carbono y el alcohol. Ya, en este caso nosotros, ¿cierto? Vamos a ver que sustancias, por ejemplo, los iones, como les decía, las moléculas, por ejemplo, grandes, no van a poder atravesar la membrana, ¿ya? En este caso, por ejemplo, vamos a hablar, ¿cierto? Cuando hablemos de otro tipo de difusión, cuando hablemos de proteínas, en este caso acá tenemos, ¿cierto? Unas proteínas insertas en la membrana, esas proteínas que llamamos integrales. Entonces, hay proteínas que van a actuar como canales, que van a permitir el paso de ciertas sustancias. De aquellas sustancias que, por ejemplo, no pudieron pasar, producto de que tenían iones, ¿cierto? No pudieron pasar a través de la membrana, por los poritos, ¿cierto? Por difusión simple, van a tener que pasar por estos canales, ¿ya? Van a tener que pasar necesariamente por estos canales, ¿ya? Entonces, vamos a tener, ¿cierto? Vamos a tener dos tipos de moléculas que van a atravesar, ¿cierto? Estas proteínas, ¿ya? Por ejemplo, los canales iónicos, donde vamos a encontrar sustancias como los iones de sodio, de calcio, cloruro. Generalmente cuando nosotros hablamos de iones, hablamos de estos elementos con carguita, ¿ya? Que tienen carguita aquí arriba, esos son iones. Entonces, esos van a tener que atravesar, ¿cierto? A través de canales iónicos, ¿ya? Y también vamos a tener, ¿cierto? Otro tipo de canales llamados Carger, ¿cierto? Bueno, también van a atravesar sustancias, ¿cierto? Por ejemplo, la glucosa a través de esto, ¿ya? De hecho, la glucosa, ¿cierto? Tiene ciertos receptores. Y no sé si se acuerdan que yo les decía que, de hecho, uno de esos receptores de glucosa es el que se daña en la diabetes, ¿ya? Esos receptores de glucosa son los que se dañan y que no permiten, por ejemplo, el paso de la glucosa hacia dentro de la célula. Y por eso es tan fundamental, porque obviamente si no logra pasar, va a aumentar, ¿cierto?, la glucosa en la sangre, la glucosa circundante, o sea, la glicemia, aumenta, ¿cierto? Y de hecho hasta uno la puede detectar en la orina, ¿ya? Por lo tanto, la glucosa debería pasar, ¿cierto?, a través de la membrana hacia la célula, ¿ya? Pero ¿qué pasa si no llega a pasar? Bueno, ahí hay una diabetes, ¿ya? ¿Por qué? Porque se dañan los receptores o hay aquí algún daño con el receptor de la glucosa, ¿ya? Entonces ahí tenemos, ¿cierto? Nuestras proteínas, ¿cierto? Canales, sigan su gradiente, ¿ya? Entonces ahí tenemos algunas que son, ¿cierto? Para glucosa y otras que son para iones, por ejemplo,
¿ya? Dentro del transporte, ¿cierto? Pasivo, vamos a encontrar también el proceso llamado osmosis, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Nosotros vamos a ver que la osmosis es el movimiento de moléculas de agua, ¿cierto? A favor del gradiente de concentración. Obviamente, como es un proceso pasivo, ¿cierto? Un transporte pasivo, no requiere energía, no requiere ATP, ¿ya? Entonces, la osmosis, ¿cierto? Nosotros vamos a ver que este movimiento del agua, ¿cierto? A través de esta bicapa fosfolipídica, ¿cierto? Va a ser como esto que está acá, ¿cierto? De hecho, en segundo medio nosotros estamos en química, vimos las propiedades coligativas y teníamos que calcular la presión, ¿cierto?, que se generaba para el movimiento de este proceso de la osmosis. Así que ahí los de segundo medio le pueden decir cómo se calcula, ¿cierto?, la presión del movimiento de la osmosis. Entonces acá hay algunas cosas importantes, ¿ya?, que depende de cómo sea mi medio, ¿ok? Ah, creo que no lo agregué. Bueno, este movimiento de osmosis es sumamente importante, tanto, por ejemplo, en la célula animal como vegetal. Yo les contaba una historia, ¿cierto?, acerca de la célula animal y vegetal, que por ejemplo ustedes no sé si preparan lechuguita, pero si han preparado lechuguita, ustedes cuando dejan la lechuga aliñada un rato, después de un rato van a ver la lechuga y queda así como latiguda, ¿ya? Esos productos de que ustedes, ¿cierto?, algo agregaron ahí, ya en este caso agregaron sal, demasiada sal, ¿cierto?, a esas células, ¿y qué pasó? Ahí hubo un movimiento de agua, ¿ya? Hubo un movimiento de agua. Entonces, en este caso, yo les iba a mostrar una imagen que no agregué, mal ahí, se me olvidó agregar, pero yo creo que en la otra clase lo voy a explicar mejor con dibujitos más lindos, ¿ya? Pero lo importante acá es recordar, ¿cierto?, que si yo, por ejemplo, imaginemos que acá tengo una célula, ¿ya? Tengo una célula, en este caso, una célula animal. Si yo tengo mayor concentración, por ejemplo, acá tengo mayor concentración de agua, voy a ponerle H2O, tengo una mayor concentración de agua acá, y acá tengo, voy a ponerle un signo hacia arriba, tengo una mayor concentración de agua afuera que adentro, ya hay menor concentración de agua, acá hay menos agua, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Acá hay una mayor concentración, acá, ¿cierto? Hay una, vamos a poner sal, por ejemplo, acá hay una menor concentración de sal, y acá hay una mayor concentración de sal, ¿ya? Sal vamos a pensar, todos me dicen sal, ya, y acá hay una mayor concentración de sal, entonces, siempre, ¿cierto? En nuestras células se va a buscar el equilibrio. Por lo tanto, ¿qué creen que va a pasar si hay una mayor cantidad de agua que adentro? ¿Qué creen que va a pasar a través, ¿cierto?, de esta membrana? ¿Qué haría el agua para alcanzar el equilibrio espiritual? Si hay mayor cantidad de agua afuera, ¿va a entrar o no? Por un proceso de osmosis va a entrar. Va a entrar hasta que esté en equilibrio, ¿cierto? Lo malo, ¿cierto?, de esta entrada del agua, vamos a ver que en las células, ¿cierto?, animales, va a entrar el agua, ¿cierto? En este caso nosotros decimos que hay una solución, ¿cierto? Si tiene mayor concentración, en este caso tiene mayor cantidad de agua, ¿ya? O sea, una menor concentración de sal, ¿cierto? Externa, vamos a decir que un medio hipotónico, ¿ya? Un medio hipotónico porque tiene menos sal y tiene más agua, ¿ya? A eso se refiere con medio hipotónico. Isotónicos que tienen la misma cantidad e hipertónicos que tienen mayor concentración de soluto afuera. Entonces, en este caso es un medio hipotónico porque tiene, ¿cierto?, mayor cantidad de agua que de sal. Por lo tanto, va a entrar agüita, ¿ya? Va a entrar agüita. En este caso, imaginemos que es una célula, ¿cierto?, animal, por ejemplo, un glóbulo rojo, ¿ya? Entonces va a entrar agua. Lo malo de la entrada de agua es que entra tanta agua que puede reventarse el glóbulo rojo, lo cual, ¿cierto?, genera una ruptura.
una ruptura de la célula. Y eso le vamos a llamar citólisis. Rompimiento de la célula. ¿Ya? En el caso, ¿cierto?, en el caso de las plantas va a tener otro nombre. Por eso yo creo que ya lo vamos a ver en la otra clase, porque como no puse los dibujos, la profesora se le olvidó, cabeza de pollo, vamos a verlo en otra clase, ¿ya? Entonces, chicos, ya habíamos visto el proceso de fotosíntesis, ¿ya? Habíamos adelantado eso, le había hecho un spoiler, ¿cierto? Ahora vamos a ver el tema de las plantas. ¿Y qué me interesa acá? Muchas cosas me interesan de las plantas, ¿ya? Pero lo primero que todo es que ustedes, ya para la otra clase, quiero que hagan un experimento, ¿ya? Los que tienen apio en la casa, obviamente que les dije que les iba a enseñar el método científico, pero antes que termine la clase, ¿cierto? Quiero que veamos esto, ¿ya? Porque mis apios no dan para más y hoy día tenía que mostrarse. O si no, estos apios se van a morir. Entonces, acá que tenemos... Profe, ¿cuándo hay que hacer el experimento hoy? El experimento lo pueden hacer el día viernes si quieren, viernes. Y la idea es que dejen un apio, una ramita de apio. En este caso esta lleva demasiados días, por eso no aguanta más. Entonces en este caso yo puse colorante en el agua, ya del apio. Puse colorante en el agua del apio y puse colorante en el agua de apio. De hecho los voy a sacar y se los voy a mostrar. Ya llevan varios días, así que por eso están así. Fíjense que están así como, uy. Oh. Ya, entonces, entonces este apio, ¿cierto? Bueno, lleva varios días, como les dije. La idea es que las hojas se puedan, ¿cierto?, tornar del color del agüita, ¿ya? Entonces voy a mostrar nuevamente la... Entonces ustedes, por ejemplo, la pueden poner, por ejemplo, un viernes y el lunes la vamos a revisar. La idea es que ustedes pongan cierto agua de color. Voy a buscar un cuchillo. Ya. Entonces nosotros, oye, en este caso, no sé si podré cortarlo. Súper colorado. Ya. Entonces voy a sacar mientras estoy sacando los apios de los vasitos. La idea es que igual sean como 2 o 3 días, ¿ya? Generalmente son 24 horas, pero si quieren ver más la coloración, y que sea una ramita igual más o menos gruesa, ¿ya? En este caso vamos a ver, ¿cierto?, algunas estructuras que se van a tornar de coloración. Bueno, esto cuando nosotros veamos, ¿cierto?, más estructuras, vamos a ver la asistencia. Ya. Entonces cuando nosotros veamos, por ejemplo, ahora estructuras. No. Esto no resulta. Vamos a dejarlo ahí. Ya. Entonces nosotros, ¿cierto? No sé si pueden ver, voy a poner la cámara. Corté un pedacito de apio. Corté un pedacito de apio. No sé si lo pueden ver ahí. Yo hice un experimento porque el apio lo puse en colorante rojo y en colorante azul. ¿Ya? Entonces van a ver ahí que hay ciertas estructuras que se tornan de coloración. Adentro. ¿Ya? A esas estructuras, de hecho voy a cortarlo un poquito más.
No sé si se puede ver ahí. Bueno, ustedes van a hacer su propio experimento, así que ahí se ven. Esos tubitos que se ven ahí rojitos se llaman siglemas, ¿ya? Los siglemas. Entonces, esos tubitos que se los ven ahí, los siglemas, fíjense ahí, por ahí sube el agua o las sales, y eso lo vamos a ver ya durante la otra clase, me imagino. Pero la idea es que ustedes hagan su propio experimento y que me digan cómo les va con eso. Como les dije, en lo posible que sea ramita grande, como esta, de apio, una ramita grande, ¿cierto? Para observar bien el fenómeno, y lo pueden dejar en colorante azul, o pueden mezclar colores, verde. Generalmente en verde no se ve no van a ver muy bien el cambio de color, ¿ya? No como el rojo o el azul, ¿ya? Ahora si quieren poner otro tipo de colorantes, bueno. Y de hecho, por ejemplo, si esto lo hacen con flores, igual las flores se ven súper vistosas, ¿ya? Si quieren, por ejemplo, no sé, pues teñir una flor blanca de color, también lo pueden hacer, ¿ya? ¿Ok? Entonces, eso para el lunes, que tengan su apio. Ojalá el viernes, ¿cierto?, empiecen a trabajar en esto del apio, que lo metan al agua y ver, ¿cierto?, qué sucede con el cambio y todo eso. Y luego vamos bueno, pueden hacer varias cosas ahí. Y yo creo que los voy a dejar como abierto a su deseo por la investigación. Voy a dejar ahí abierto al método científico, igual que ustedes generen hipótesis y que puedan investigar, por ejemplo, cuánta distancia, ¿cierto?, viajó en esos 2 días, o 3 días, o un día que tuvieron el apio, cuánta agua subió, ¿cierto?, por los siglemas. ¿Ya? Entonces, ahora sí, vamos a las plantas. Ahora sí que sí. Entonces vamos a partir, nosotros vamos a encontrar, en las hojas, por ejemplo, vamos a encontrar estos poritos. ¿Alguien sabe cómo se llaman esos poritos? Bueno, hay un experimento que se hace, que no sé si ustedes lo harán. Sé que son súper curiosos, así que puede que sí lo hagan. Hay unos poritos, ¿cierto?, que tienen las hojas que se llaman estomas, ¿ya? Entonces, yo, por ejemplo, si quiero saber, no sé, pues si las hojas tienen estoma, uno lo que hace es ponerle una capita de esmalte de uña. Entonces después, con mucho cuidado, se saca de la hojita y van a ver que van a quedar pequeños como agujeritos. Y esos son los estomas, ¿ya? Las estomas los estomas, ¿cierto? Lo fundamental de los estomas es que permite el intercambio de gases, ¿ya? Recuerden que la planta, ¿cierto?, toma dióxido de carbono del medio, sobre todo para el proceso de la fotosíntesis, ¿cierto?, y libera oxígeno como desecho, ¿ya? Y también la planta, ustedes saben que las plantas respiran, ¿cierto? Vaya dato perturbador. Ahora viene el dato perturbador. ¿Saben que son seres vivos, pues, ¿cierto? Respiran. ¿Sabían que respiraba, cierto? Sí. ¿Sí? ¿Y en qué momento respira la planta? Hoy miren, les voy a mostrar cómo quedó esto. Así quedó. Quedó un mundo. Hay un mundo acá. El mundo de Big Man. Quedó un mundo ahí. ¿He generado vida? Nah. Ya. No, Juan Andrés Vicencio, no es necesario no es obligatorio que hagan el experimento, ¿ya? Yo de todas maneras igual lo voy a volver a hacer para ver el tema del siglema y que vean, por ejemplo, cuánto se movió. Quizás después les dé un tema de investigación con respecto a eso y ahí sí lo van a tener que hacer, ¿ya? Si lo hago investigar y que me desarrollen una hipótesis, un método, que apliquen el método científico, ahí sí que sí, ¿ya? Entonces, de nuevo, les había dicho, ¿cierto? Les estaba comentando esto de los estomas, ¿ya? Y como les decía, ¿cierto? Lo de las plantas. Ustedes saben que las plantas respiran, ¿cierto? De hecho, las plantas de la noche
como respiran, toman oxígeno, ¿ya? Toman oxígeno del medio. Entonces, por eso, no sé si han escuchado que dicen que es malo tener plantas dentro de la casa. No sé si lo han escuchado alguna vez. ¿No? ¿Nadie ha escuchado eso? No. Ya. Efectivamente, cierto, ahora, obviamente una selva, ya si uno tuviera una selva dentro de la casa sería muy malo, porque sí te tomaría el oxígeno del medio, ¿ya? Las plantas en la noche toman, en la noche, cierto, hacen el proceso de la respiración, por lo tanto sí van a tomar oxígeno del medio, ¿ya? ¿Qué es importante conocer de estos estomas, cierto? Bueno, estos estomas están constituidos por células, estas células que están ahí se llaman células oclusivas, ¿ya? Que forman como el porito. ¿Ok? Entonces esas células oclusivas, ¿cierto? A través del agua, es como que, es como extraño, esto es como una, es como una, no me acuerdo cómo son esas cuestiones que uno como que lo carga, lo mueve y se abre como una compuerta, ¿ya? Pero tienen que cargarlo. ¿Y qué permite que se cargue esto? Esta compuerta, ¿cierto? El agua. Se llena de moléculas de agua esto, o sea, bueno, no se llena, sino que algunas moléculas de agua, ¿cierto? Van a estar acá alrededor de esta célula, ¿ya? Y eso va a hacer que se mueva esta compuerta y que se abra, ¿ya? Por lo tanto, en la noche, ¿cierto? Estos estomas se abren y eso evita, o sea, eso tiene que ver, estos estomas tienen que ver también con la pérdida de agua de las plantas. Entonces, por ejemplo, hay una investigación de manipulación genética de las plantas que ayuda a que, por ejemplo, las plantas tengan menos estomas. Entonces, eso permite que pierdan menos agua, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, las manipularon genéticamente, haciendo que estas plantitas tuvieran menos estoma, entonces evitan que haya pérdida de agua, por ejemplo. ¿Ya? Hay un estudio como súper interesante de eso. Bueno, para que vean la relevancia, ¿cierto? Ya. Entonces acá nosotros, cuando nosotros si viéramos, por ejemplo, una célula vegetal, hay un experimento que se hace con elodea, ya que son unas algas. Entonces las elodeas, uno las deja, por ejemplo, las deja en la sombra, y resulta que después de un tiempo, dejándola en la sombra, ¿cierto? Pues las sacas y tú las ves al microscopio, y vas a ver lo siguiente. Chan, chan, chan. Y vas a ver lo siguiente. Pues, ya, pero no está. Ya, vamos a ver lo siguiente. Ya. Entonces, parece aceite. Sí, pero no es aceite. Eso que vemos acá, voy a bajar la música. La música sensual. Ya. Entonces, acá lo que podemos ver, ¿cierto? Eso que, como bien dice la compañera, pareciera, ¿cierto? Que fuera como aceite. No es aceite. ¿Qué creen que es lo que estamos viendo? Les comenté, ¿cierto? Esto es elodea. Es una alga. Entonces, esta alga, bueno, es típica que está en un acuario. Si alguien tiene acuario, esas plantitas que están en el acuario, ¿cierto? Son las elodea. Entonces, estas plantitas, ¿cierto? Nosotros las dejamos en la sombra. Y después, ¿cierto? De unos días uno la saca y la pone en el microscopio. Y en el microscopio, ¿cierto? Como hay contacto con la luz,
ya como hay cierta luz, va a empezar a moverse algo ahí. ¿Qué creen que se está moviendo dentro de esa célula vegetal? Los citoplastos. Los citoplastos. ¿Qué son los citoplastos? Los citoplastos. ¿Qué creen que se está moviendo? Es algo con plasto. Muy bien. Se acercó bastante. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué cree que se está moviendo? ¿Una ciclosis? Eso es ciclosis, así se llama el proceso del movimiento de un organelo. ¿Qué organelo encontramos en la célula vegetal que tiene que ver con el proceso de fotosíntesis? Es fotodependiente de la luz. ¿Qué organelo? Fácil. ¿Cómo se llamaban esos organelos? ¿Célula eucariante? ¿Cómo se llamaban esos organelos en forma de platito? Importantes para la fotosíntesis. ¿Cómo se llamaba? Cloroplastos, perfecto, cloroplastos. Eso. Exactamente, ¿cierto? Los cloroplastos. Por lo tanto, ¿cierto? Nosotros, no sé qué dice. Entonces nosotros, ¿cierto? Observábamos, voy a volver a la clase, nosotros observábamos, ¿cierto? El movimiento en esta imagen, ¿cierto? Observábamos el movimiento ¿cierto? El movimiento de los cloroplastos, ¿ya? Eso era cierto, eso era cierto el fenómeno que estábamos observando acá, ¿ya? La ciclosis, cierto que va a ser este proceso en el cual vemos los cloroplastos cómo se van moviendo, ¿ya? ¿Ok? Entonces nosotros vamos a encontrar, ¿ya? Y ya con esto vamos a ir terminando, nosotros vamos a encontrar distintos tipos de estructura dentro de una planta, ¿ya? Vamos a encontrar, ¿cierto? Las hojas, ya que sabemos que acá principalmente se lleva a cabo, ¿cierto? La fotosíntesis, y también vemos, ¿cierto? Que en los estomas específicamente va a haber un intercambio de gases, en esos poritos que habíamos dicho, ¿ya? Y obviamente también se va a llevar a cabo, ¿cierto? Todo el proceso de transpiración y la pérdida de agua, ¿ya? Vamos a encontrar también el tallo, ¿ya? Que va a permitir el transporte de savia bruta. Cuando hablemos de savia bruta no estamos hablando de alguien tonto, alguien bruto, ¿no? Estamos hablando, ¿cierto? Es como una contradicción, sabio bruto. Es sabio bruto, decías, ¿ya? La savia bruta, ¿cierto? Va a ser la mezcla de agua más sales minerales, ¿ya? Agua más sales minerales que se van, ¿cierto? Que va a tomar la raíz y que va a subir, ¿cierto? Por la plantita, ¿ok? En este caso por el tallo, ¿ya? Desde la raíz, ¿cierto? Hasta las hojas, ¿ok? Y cuando hablemos de savia elaborada, estamos hablando de azúcares, ¿ya? Nosotros si nos comemos una papita, si nos comemos una fruta, si nos comemos cualquier cosa del arbolito, ¿cierto? Sus semillas o lo que sea, no estamos comiendo los azúcares, la reserva energética de esa plantita, ¿ya? No estamos comiendo el azúcar que esa plantita ha elaborado a partir de la fotosíntesis, ¿ok? La flor, ¿cierto? Va a ser el órgano reproductor de la planta, ¿ya? La flor es el órgano reproductor de la planta, ¿ok? Así que ahí cuando le regalen flores, tienen que mirar feo. A mí me gustan las flores de las personas porque es un órgano reproductor. No sé, es extraño ahí. No sé. Bueno, en fin. La raíz, ¿cierto? La raíz va a permitir fijar, ¿cierto?, la planta al suelo,
¿ya? Y obviamente también va a permitir absorber, ¿cierto?, el agua y las sales minerales, ¿ya? También vamos a ver que la raíz va a estar, ¿cierto? También vamos a ver que la raíz va a funcionar, en algunos casos, como un reservorio energético. Por ejemplo, lo que les decía yo, la papa, ¿ya? Y todos esos tubérculos, ¿cierto?, que están bajo el suelo, o a raíz del suelo, ¿ya? Vamos a encontrar, ¿cierto?, que la planta se va a organizar en distintos tipos de niveles, ¿ya? Nosotros tenemos un sistema vascular, ya lo hemos visto, ¿cierto?, nuestro sistema circulatorio. Les pregunto a ustedes, ¿la planta tendrá un sistema circulatorio? ¿Qué creen ustedes? Me interesa lo que ustedes piensan. No es que yo Que sí, sea que sí experta de toda tiene. la información. ¿Ah? ¿Qué tiene? ¿Sí tiene? ¿Y sabe cómo se llama ese sistema circulatorio de la planta? No. ¿No? Ya. Nosotros vamos a ver que efectivamente la planta sí tiene sistema circulatorio. La planta tendrá sistema hormonal, entre paréntesis, un paréntesis así. Nosotros tenemos hormonas, ¿cierto? ¿Saben que tenemos hormonas? ¿La planta tendrá hormonas? ¿Qué creen ustedes? No, ¿No? no. Ya. La planta también tiene hormonas, ¿ya? La planta también tiene hormonas. Si bien eso no lo podemos tocar todavía, el tema de las hormonas, ya que se supone que eso se pasa como en segundo, medio, la planta también tiene hormonas, ¿ya? De hecho, muchas veces las plantas se comunican, en este caso la hormona de jamonato, por ejemplo, las plantas se comunican a través de eso. De hecho, hay una historia que es la muerte, por ejemplo, de los ciervos, no me acuerdo en qué parte específicamente, pero muy misteriosamente habían muerto muchos ciervos, ¿ya? Le habían echado la culpa al chupacabra nuevamente, ¿ya? De la matanza y de los ciervos, pero lo extraño era que los animales no aparecían muertos, por ejemplo, porque algo los atacó, sino que estaban muertos, así como estaban ahí casi como momificados, ¿ya? Entonces se empezó a hacer el análisis y se dieron cuenta que las plantas, una planta cuando era atacada le daba un mensaje a la otra planta y al liberar ese mensaje entre las plantas se iba generando una sustancia y esa sustancia era dañina para en este caso el ciervo. Entonces, claro, como el ciervo iba a comerse a la plantita, al estarle haciendo daño al tejido, porque aunque ustedes no lo crean, las plantas igual sienten, ¿ya? Entonces, sienten entre comillas. Entonces, obviamente, al ser depredada, porque también es un depredador el ciervo, aunque no sea carne lo que está comiendo, se está comiendo a la planta. Entonces, el sistema, el mecanismo de defensa de la planta, ¿cierto?, era a través de esta hormona que era liberada y que mandaba un mensaje a las otras plantas y ahí, ¿cierto?, en conjunto las plantas liberaban una sustancia y esa sustancia hacía que los ciervos murieran. ¿Ya? Y esa sustancia viaja como un gas por el aire, ¿ya? De hecho, hay muchas hormonas que tiene la planta. Tiene auxina, tiene varias cosas. Por eso si ustedes, por ejemplo, ven una planta que crece en cierta manera hacia el sol, es producto de su hormona. Hay muchos datos freak. Me gustan las plantas, la verdad. Son complejas a veces, pero son sumamente interesantes. Un nuevo mundo que estudiar. Así que eso. Espero que les haya gustado la clase. Que haya sido entretenida. Vamos a ir a almorzar porque hace mucha hambre. Y no sé si van a hacer el experimento o no. Las plantas pololean. ¿A qué se refiere con que pololean? Las plantas depende, muy interesante. Ya. Depende de las plantas. Es que, por ejemplo, hay plantas que tienen, ¿cómo decirlo? Tiene dos órganos reproductores. Es como si fuera un hombre y una mujer, una hermafrodita. Depende de la planta. Es que hay muchos tipos de plantas. Hay plantas que son como
si quieres ahondar más en el tema, te puedo buscar información y ahí la otra clase puedo hablarte más. Pero hay plantas, por ejemplo, que se autofecundan, hay plantas que fecundan a otras, dependiendo del tipo de especie y dependiendo también de la antigüedad. ¿Ya? Si son angiospermas, si una planta le gusta a otra planta. O sea, no sé si gustar, pero sí se pueden fecundar. Profe, ya terminó la clase, ¿me puedo ir? Sí. De hecho, las plantas, por ejemplo, las plantas en sí, el fruto, y de hecho por eso tienen algunas plantas olores como tan característicos, así como los naranjos, es producto, o sea, el hecho de que tengan esos olores característicos y tan ricos es para atraer a los insectos y que los insectos puedan llevar el polen y de esa manera polinizar a otras plantas. O tirar el polen, como esparcir el polen. Bacán el mecanismo de las plantas, así que, bueno, ahí lo vamos a ver. Eso sería, chicos. Cuídense, que estén bien, nos vemos la otra semana. Hagan el experimento del apio, igual es interesante. Si es que pueden sacar una ramita de apio, más o menos gruesecita, la echan en colorante y ven qué pasa. ¿Ya? Eso. Nos vemos. Chao, chao. Chao, Steffi. Chao, profe. Cuídense. Chao. Que la pregunta. Gracias. Eso, gracias. Luego se enseña. Gracias. Mañana nos vemos en nuestra clase de cocina. Vamos a hacer Profe. chapas ricas. ¿Mm? No me respondió la pregunta que le hice. Ay, ¿qué me dijiste? ¿Qué es la etricoe? Deja subir. La etricoe. La etricoe me suena como un parásito, ¿no? A ver, deja buscarlo. Me suena como un parásito. ¿De dónde tu curiosidad? No, es que mi hermana me lo dijo un día y quería saber si usted sabía igual que era, como para estar seguro. ¿Qué te dijo ¿De tu qué era? hermana? Me dijo que era como el olor de la naturaleza, que era el olor de la lluvia, Ah, el olor pero eso de es la una... flor. Sí, es que depende, porque por ejemplo el olor de la lluvia, el olor del pasto mojado, ese, sí me acuerdo. Ahora sí. Sí me acuerdo. Lo que pasa es que sí, por ejemplo, hace poco salió un descubrimiento, o sea, no un descubrimiento, sino una investigación científica que decía que habían unas bacterias, creo. Eso era cierto, son como unas bacterias que se producen y que salen cuando, por ejemplo, llueve. Entonces, ese olor que nosotros sentimos tan rico, de, por ejemplo, el pasto mojado y todo eso, es esa bacteria. Ah, ya. Por eso decía que era como la naturaleza, claro, ese olor característico que nosotros como, ese olor a lluvia, ¿Sí? que es como un olor súper característico, claro, es producto de bacterias, de microorganismos. Sí, yo también. Cuando escuché eso fue como, oh, explotó mi cabeza, porque claro, pues como, jamás hubiese pensado que un microorganismo iba a producir como un aroma característico. Sí. Jamás. Sí. Ya, profe, ¿Qué te muchas interesa? gracias por responderme la pregunta. De nada. Oye, ¿qué Que esté estudia tu bien. hermana o le interesa la ciencia? ¿Ah? No, que ella me contó, pero ella estudia fotografía. Ah, ya. Ah, ya. Eso. Bueno, eso. Es un microorganismo. Ya. Chao, chao. Chao, profe. que tenga un buen día. Chao, chao.